Dios es bueno, hermanos. Si abre su Biblia en el libro de Santiago, y vamos a leer en el capítulo 4, verso 8. Y hoy vamos a predicar con la ayuda de Dios el tema: si te acercas, Él se acercará. Es una promesa, hermanos. Dice la Biblia que si uno se acerca a Dios, Él también se va a acercar a uno. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Lo tenemos todos. Dice así la palabra del Señor. Lo vamos a leer en la Reina Valera 1960. Y después vamos a ver otros textos con traducción lenguaje actual, conforme vaya la prédica. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así la palabra del Señor: acercaos a Dios, dice así su palabra. ¿Sí, hermanos? 4:8. ¿Sí lo lee conmigo? ¿Cómo dice? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Luego dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Levante las manos al cielo, vamos a orar. Señor Jesús, le damos gracias, Señor, por un día más que usted nos ha dado, y porque nos han permitido estar aquí, Señor, en esta casa de oración, esta casa que se ha dedicado, Señor, para honrarlo, para bendecirlo, para adorarlo, para exaltarlo. Padre, tu pueblo está reunido en esta noche. Padre, buscamos que usted nos hable una vez más, Señor. Que sea usted, Señor, a través de su palabra, Señor, tocando nuestras mentes, nuestros corazones, y que seamos esos hijos obedientes, Señor, a su palabra. Sí, mi buen Señor, entregamos, Señor, este mensaje en el poderoso nombre de Jesucristo. Que esta palabra nos ayude, nos edifique, Señor. También nos reprenda, Señor, aleluya, nos ayude, nos esfuerce, nos aliente, para que todos podamos seguir adelante, Señor, acercándonos a usted, Padre bendito. En el nombre de Jesús lo pedimos. ¿Cuántos decimos amén? Dígale al que está a su lado: ¿qué tan cerca estás del Señor? Dígale. Es una pregunta muy importante, hermano. ¿Qué tan cerca estamos de Dios, hermano? ¿O qué distanciados estamos del Señor? Amén. Eso solo usted lo sabe y lo sabe Dios. Amén. Y como Él conoce los corazones, pues Él nos va a hablar hoy. Amén, hermanos. Puede tomar su lugar alabando a Dios. El gloria a Dios no le molesta al Señor, hermanos. Ni el amén tampoco. Si es palabra, usted diga amén. Porque usted me está ayudando y usted dice así es. Es lo que significa amén. El tema de hoy, hermanos: si tú te acercas a Dios, dice que Él se va a acercar a nosotros. ¿Cuántos quieren estar cerca de Dios, hermanos? ¿Cuántos quieren estar muy cerca de Dios? ¿Cuántos lo quieren tener allá adentro, hermanos? Alabado sea el Señor. Dios es bueno. Como introducción diré esto: Dios en su soberanía y poder, desde el principio de la creación, hermanos, allá en el Génesis, cuando Dios creó todas las cosas, lo hace a través de la palabra. Amén. O sea que la palabra que salía de la boca de Dios, hermano, tiene poder y sigue teniendo poder. ¿Cuántos lo creen? Amén. Todo fue por la palabra que salía de su boca, y las cosas, hermanos, aparecían al instante. Amén. Dios solo dice la palabra y las cosas son hechas. Nadie puede detener la palabra del Señor. Se hacían visibles. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, del verso del 1 al 3,
En la Biblia, traducción lenguaje actual, dice: antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. Ya Dios ya existía, hermanos. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada hubiera existido. Alabado sea el Señor. Pero cuando decidió hacer al hombre, hermano, alabado sea el Señor, Él dijo nada más: vamos a hacer al hombre. Lo dijo así: lo vamos a hacer. Aleluya. En otras palabras, hermano, el hombre, Dios lo formó. Puede imaginarme, hermano, el Señor tomando, aleluya, la tierra, el polvo, el barro, y le dio forma. Alabado sea el Señor. Lo anterior que dije lo dijo Él nada más por la palabra. Pero al hombre, hermano, Dios lo formó. Y luego dice la Biblia que Él sopló aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente. ¿Se da cuenta que Dios lo formó a uno? Alabado sea su nombre. Sopló aliento de vida. Usted y yo llevamos algo del Señor. Dije que usted y yo llevamos algo del Señor. Él sopló vida en usted. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente. Una combinación única, hermano, de lo natural, del polvo, y también de lo sobrenatural. Porque lo que Dios hizo es sobrenatural. Soplar y dio vida. Bendito sea el Señor. Y el salmista confirma algo poderoso también, por si hay dudas ahí en mucha gente también, de que Dios no nos formó. En el Salmo 139:13 dice: porque tú me formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Alabado sea el Señor. Para que no le quede duda ahí de que solo allá en el Génesis se dijo, fue así. En otras palabras, Dios te formó y me formó ahí en el vientre de mi mamá. Ahí sopló vida, hermano. Por eso es que usted y yo tenemos vida. Alabado sea el Señor. Qué buena es la palabra, hermano, que confirma un pasaje con otro pasaje. Y así Dios creó al hombre. La historia usted la conoce, el hombre pecó. Pero me llama la atención, hermano, cuando el Señor me llevaba al Génesis. Porque el título de la predicación es: si te acercas a Dios, Él se va a acercar. Pero todo lo que yo estaba escudriñando, hermano, es Dios el que toma la iniciativa de buscar al hombre. Yo no sé cuántos me oyeron. Dios siempre es el que toma la iniciativa de buscarte, hermano, de buscarte, hermana joven. Él toma siempre la iniciativa. Qué bueno es Dios, hermano. Cuando el hombre falló, Él lo fue a buscar. Alabado sea el Señor. Allá andaba escondido. Como en los tiempos de hoy también, hermanos. Muchos se esconden del Señor por el pecado. Pero yo le vengo a decir algo en esta noche: Dios ama al pecador. Dije, Dios ama al pecador. Aquel que lo reconoce. Bendito sea su nombre. Él se acercó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Así le dice el Señor al pecador: ¿dónde estás? Te ando buscando. Quiero estar cerca de ti. ¿Sabe por qué, hermano? Nosotros
Dios nos dije que Dios nos formó. ¿Usted sabe cuánto Dios lo ama? Eso me lo decía el Señor. Si supieras cuánto yo te amo, hijo. Tú no eres cualquier cosa. No naciste de la nada. Tampoco, hermano, fuimos accidentes, no. Dios no comete accidentes, Él todo lo hace bueno y Dios lo hace perfecto todo. Alabado sea su glorioso nombre. Vamos, dele palmas al Señor. Dígale: Señor, gracias porque tú me formaste, porque tú me diste la vida y porque tú me has buscado antes de que yo te buscara. Él nos amó antes de que nosotros lo amáramos, hermanos. Bendito sea el Señor. Voy a tomar 30 segundos para darles gracias, hermano. Se me pasó hacerlo al principio. Oraron por mi esposa, yo estuve en el hospital y me la entregaron, ella salió bien, gracias a Dios. Y me la dieron a las 6:15. Pero le dije: Señor, tú sabes que yo tengo que estar allá y ya mi hijo está con ella, ¿verdad? Y aquí estamos. Gracias, hermanos, por sus oraciones. Dios mucho les bendiga a ustedes. Entonces Dios tomó la iniciativa de buscar al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y esa desobediencia, hermano, del hombre trajo el pecado. Y el pecado trajo la muerte. Y así pasó a todos los hombres, hermano, hasta el día de hoy. Vea desde dónde viene todo esto. Lo confirmo, Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así dice Romanos 5:12. Así está el pecado hasta el día de hoy. Por cuanto el pecado entró por el mundo allá en el Génesis. Y ese pecado trajo la muerte. Pero el Señor, hermano, con ese amor que ama a lo que Él formó. Nosotros somos lo que Dios más ama, mis hermanos. Luego el Señor dio órdenes, mandamientos de sacrificio de animales. Usted conoce también la historia. Cordero se hacía expiación por el pecado una vez al año. Alabado sea el Señor. Según lo enseña el libro del Éxodo capítulo 30, Levítico capítulo 16. Así lo ordenó el Señor, hermanos, de que se sacrificara un cordero. Alabado sea el Señor. Y la persona que entraba, si no me equivoco, nuestro ministro Alfonso enseñó un poquito de eso el otro día. Él dijo que ese hombre tenía que entrar, hermano, limpio. Alabado sea el Señor. Limpio interno, también limpio de afuera. No sé si se recuerda, el hermano dijo que le amarraban unas campanitas, el hombre, el sacerdote entraba, alabado sea el Señor, y si él no iba bien, hermano, allá caía muerto. ¿Ve? Eso lo estableció así el Señor. Y así, hermanos, el Señor dio esas órdenes. Él hace lo que Él quiere, el soberano, y nadie le dice nada. Y así, hermano, pasó el tiempo haciendo lo mismo. Pero el Señor, hermano, siempre miraba que el hombre no dejaba de pecar. Y seguía, y moría mucha gente. Alabado sea el Señor. Dios no deja de ver al hombre, hermano, para ayudarlo, ni de acercarse a él. Él sabe y conoce la condición del hombre. La Biblia dice en los Salmos capítulo 14, versos 2 y 3, que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Así dice la Biblia en el Salmo 14, 2 y 3. Dice que Él miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver
si había algún entendido que buscara a Dios. Pero dice que no había nadie. Todos se habían desviado, se corrompieron. No había ningún entendido que buscara a Dios. Esa era la condición del hombre, hermanos. Gracias a Dios que nos alcanzó. Dice el escritor al libro de los Hebreos, en el capítulo 10, del verso 5 al 7, dice la Biblia que el Señor se cansó de los sacrificios de los animales y decidió hacer algo en su corazón. Alabado sea su nombre. Y dice la Biblia, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Alabado sea el Señor. Mas me preparaste cuerpo, alabado sea su nombre. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo yo, oh Dios, para hacer su voluntad, hablando del Mesías. ¿Cuántos alaban a Dios? Una vez más lo voy a leer. Reina Valera. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quiso el Señor ya más, mis hermanos. Pero Él dijo, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Él se cansó de esos sacrificios. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Bendito sea el Señor. Venía alguien, hermano, a hacer su voluntad. Venía alguien, hermano, perfecto, alabado sea su nombre. Bendito sea Dios. Juan lo confirma. Y dice Juan en el capítulo 1, verso 29. Yo lo voy a leer en la Biblia, traducción lenguaje actual. Y dice, al día siguiente vio Jesús que se acercaba. Entonces le dijo a toda la gente, he aquí el Cordero de Dios. ¿Cuántos se alegran, mis hermanos? Oiga lo que le estoy diciendo a través de la palabra. Se acercaba y le dijo a toda la gente, Juan, he aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado de toda la gente del mundo. Por medio de él Dios les perdonará a ustedes sus pecados. Alabado sea el Señor. Me encanta, hermano, como Juan presenta al Señor. Se acordó de los sacrificios que se hacían, alabado sea su nombre, de los cuales Dios se cansó. Pero cuando introduce al Señor, Él dijo así, ahí viene el Cordero de Dios que quita, hermano. No hay nadie más que pueda quitar el pecado del mundo, hermano. No se puede quitar solamente con la palabra y decir yo acepto al Señor. No es así, hermano, aleluya. Tenemos que nacer de agua y tenemos que nacer también de espíritu. Alabado sea el Señor, porque ahí Dios le dio ejemplo a Juan y le dijo, hazlo para que se cumpla toda justicia. Y así lo presenta como ese Cordero de Dios, que es el único que quita el pecado de toda la gente del mundo. Así dice, por medio de él Dios les perdonará a ustedes sus pecados. ¿Qué tanto se ha acercado Dios al hombre, mis hermanos? Él vino a este mundo. Alabado sea el Señor. Oiga lo que le estoy diciendo, hermano. Dije que él vino a este mundo. La Biblia dice que Él tomó ese cuerpo, Él se humanó en Jesús, alabado sea su nombre. La Biblia dice, hermanos, según Filipenses, allá en el capítulo 2, que Él se despojó a sí mismo.
dejando su lugar allá, hermano, y viniendo a esta tierra. Bendito sea el Señor, tomando esa forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y fue obediente al Señor, hermano. Hizo la voluntad del Padre hasta la muerte, y fue a la muerte de cruz. Él vino a buscar, hermano, y a salvar todo lo que se había perdido. Dije, Él vino a buscar y a salvar aquel que estaba perdido, hermano. Y te halló a usted y me halló a mí también el Señor. Alabado sea su nombre. Y no fue por nuestras obras, hermano, sino por el amor que Él tiene hacia la humanidad. Aquel que me está oyendo y que todavía no ha reconocido al Señor como su Salvador, la Biblia dice: el que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu le quiere decir a la iglesia, y lo que el Espíritu le quiere decir a aquellos que todavía no han aceptado al Señor. Bendito sea el Señor. Yo digo a veces, hermano, ¿qué espera uno, hermano? Pero la Biblia se va a seguir predicando. Solo te quiero decir algo en esta noche: el tiempo no es tuyo, el tiempo es de Dios. El tiempo es de Dios. Él vino a hacer la voluntad del Señor. Él vino a hacer ese sacrificio perfecto. Él se vino a acercar al hombre. Caminó en esta tierra, alabado sea el Señor. Todo lo que hizo el Señor, hermanos, visible a la gente. Alabado sea su nombre. Oró allá en el Getsemaní diciendo: Señor, que no se haga como yo diga, sino como tú digas, Señor. Qué hermoso, hermano, en ese dolor, en esa agonía que sentía. Pero me gusta lo que leí anteriormente, que dice el libro de los Hebreos: oh Dios, vine para hacer tu voluntad. Eso, hermanos, es hermoso. Que tanto se ha acercado Dios al hombre. Alabado sea su nombre. Él vino a dar su vida por todos nosotros. ¿Por qué lo hizo el Señor? El Señor me mostraba y me decía: yo no socorrí ni a los ángeles, yo no los socorrí a ellos, pero sí vino por usted y por mí, hermanos. Alabado sea su nombre. ¿Y qué pasó con el pecado del hombre, hermano? Romanos dice que por cuanto todos y muchos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destituidos, hermanos, es estar fuera. No éramos tomados en cuenta. Estábamos separados de la gloria de Dios, con un destino diferente. Pero me encanta lo que dice Pablo a los romanos, lo que leí anteriormente, Romanos 3:23. Pero Romanos 6:23 dice que esa paga del pecado es muerte, pero la dádiva de mal, hermano, hermana, la dádiva, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Cuántos alaban a Dios? Mas ese regalo de Dios, ese sacrificio de Dios, alabado sea su nombre, hermano, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Toda esta introducción lo quise hacer, hermano. Yo sé que hay muchos que ya conocen esto, pero también hay unos que necesitan oírlo, hermanos. ¿Por qué vino el Señor? Y quizás lo han oído anteriormente, pero es necesario recordar las cosas. Vuelvo a decir: ¿qué tan cerca estamos del Señor? Ya le entregué mi vida al Señor. Ya he creído yo en el Señor. Señor, ¿será que el pecado, aún ya conociéndote, me está separando de ti? Porque la carta de Santiago es a la iglesia, a los esparcidos en la persecución.
Toda la carta de Santiago es a la iglesia. Y Santiago miró esto. Santiago miró esto y le dice a la iglesia: acercaos a Dios. Y Él se va a acercar a nosotros. Pero que el pecado no nos separe de Dios, hermano. Investigue, la carta de Santiago es a la iglesia. Por eso yo dije al principio: ¿qué tan cerca estamos del Señor? ¿O qué tan distanciado estoy del Señor? Lo quería decir al final, pero Dios me lo pone ahorita. Pedro caminó con el Señor, ¿sí o no? Estuvo con Él, caminó con Él, vio todo lo que hizo y lo terminó negando, diciéndole: no lo conozco, y hasta maldijo. Y estaba con Él. Por eso el estar en la iglesia, hermano, y venir a la iglesia es bueno, oír la palabra es bueno, pero el mismo Santiago en su carta en el capítulo 1 dice que uno tiene que ser hacedor y no solamente oidor de la palabra. Y esa carta, vuelvo a decir, es para la iglesia. Pedro estuvo con el Señor y lo terminó negando. Ojalá que nunca nos pase esto a nosotros, hermano, de negar al Señor. Y me gusta también todo esto porque después de que él hace eso, dice que lloró amargamente, muy amargamente, que tocó el corazón del Señor, que lo fue a buscar otra vez y lo restauró. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? De que Dios nos puede restaurar, de que Dios nos puede ayudar para seguir adelante. Bendito sea el Señor. ¿Por qué debo de acercarme a Dios? Porque el pecado lo que hace es separación entre Dios y los hombres. Porque necesitamos un Salvador también, mis hermanos. Porque mi condición quizás no es la mejor con la que yo me encuentro en este momento. ¿Sabe que el pecado acusa, hermanos? El pecado siempre te va a acusar, el diablo siempre te va a acusar. Pero el Señor siempre está para recibirte. Esa es la diferencia. Que el pecado te va a acusar siempre, pero ahí va a estar el Señor para acercarte a ti cuando lo busques. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué tan cerca está Dios de nosotros? Esa es otra pregunta. ¿Qué tan cerca está Dios de nosotros, hermano? ¿Qué tan cerca cree usted que está Dios de nosotros? Cuando lo alabamos se siente su presencia. Salmo 22 dice que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Cuando se alaba se siente la presencia de Dios. Cuando se recibe la palabra se siente la presencia de Dios. Cuando se ora se siente la palabra del Señor. Ahora, si alabas a Dios y oras a Dios y no sientes nada, búscalo, acércate a Dios y Él se va a acercar a uno. Porque puede ser que estemos dentro de este ministerio, en esta iglesia, y que no se sienta la presencia de Dios. Paz de Cristo. Que podamos venir igual y salir igual y no sentir la presencia de Dios. Eso no quiere el Señor. Por eso la palabra: acércate a Dios y Él se va a acercar a nosotros. Pablo dice así: ¿qué tan cerca está Dios de nosotros? Hechos 17, 26 al 27. Yo lo leo, es la Biblia. Dios habla hoy, dice: de un solo hombre hizo Dios todas las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Para que vivan en toda la tierra, ¿verdad? Y les ha señalado el tiempo y el lugar que deben vivir.
sea que Dios de un solo hombre hizo todas las naciones hasta el día de hoy, para que vivan en toda la tierra, y les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir. Eso dijo Pablo, para que busquen a Dios y quizá como a tientas puedan encontrarlo, aunque en verdad, dijo Pablo, Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Y eso te debe dar alegría, hermano. Dios no está lejos de nosotros, pero que sí ha prefijado un tiempo donde vamos a vivir y cuánto vamos a vivir. Eso es verdad. Ahora, ¿cómo estoy yo del Señor cuando Él me llame? ¿Qué tan cerca estoy yo del Señor? Que podamos decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, como dijo Pablo. ¿Ve? ¿Cómo se dice en inglés? Are you ready? ¿Estás listo? ¿Estamos listos, hermano? ¿Estoy cerca de Dios? Si no estamos cerca, hoy podemos acercarnos a Dios. Y Él se puede acercar y te puede ayudar. Y te puede levantar. Y te puede limpiar. Y te puede poner sobre peña. Y que empieces a caminar con el Señor. Ya prefijó un tiempo, hermano. Jóvenes mueren. A media edad se mueren. Todo el tiempo. Hoy estaba en el hospital y conocí al que recoge los fallecidos. Me tocó ayudarlo varias veces porque me dijo, está bien pesado, ayúdame. Lo metíamos en las bolsas y pesados, hermano, y lo guardamos. Y hoy lo vi, pasó ahí con el cajón y dije, Señor, el que vaya estaría listo. Hermano, no digo esto para asustar a nadie. ¿Sabe qué quiere decir el Señor en esta noche? ¿Qué tan cerca estás de mí? ¿Qué tan cerca estamos del Señor? Pedro seguía al Señor de lejos, pero eso no le iba a servir. Al Señor se le sigue de cerca y no de lejos. Bendito sea su nombre. Dios no está lejos de nosotros, mis hermanos. Él está muy cerca. Dios está cerca de nosotros incluso cuando no lo vemos, pero podemos sentirlo. Alabado sea su nombre. Podemos sentirlo también cuando nos toca. ¿Cuántos han sentido su presencia, hermanos? Dije, ¿cuántos han sentido su presencia? ¿Y qué propósito es que todos le busquemos y lo encontremos? Es un propósito muy grande, mis hermanos. Aún en medio de la certidumbre, hermanos, podemos buscar al Señor. La certidumbre de esta vida. Esta palabra tiene que ser un consuelo, hermano, para nosotros. Él no está lejos. Él te invita a que lo busques. Él ha fijado ya un tiempo, como lo dije, y el lugar de nuestra existencia. Por eso mismo, hermanos, Dios siempre habla a tiempo. Dije, Dios habla a tiempo, hermanos. El tiempo, vuelvo a decir, no es del hombre. El tiempo es de Dios. Por eso Él sigue llamando. Isaías 55, 6, 7 dice: buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Cuando el Señor me daba esta palabra, hermano, y usted lo ha leído muchas veces, yo me detuve nada más ahí donde dice buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Y el Señor me decía, el tiempo no es del hombre, el tiempo es mío. Quiere decir que va a haber un tiempo, hermano, donde la gente va a querer buscar a Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? Ya va a ser demasiado tarde. Alabado sea su nombre, porque en un abrir y cerrar de ojos, hermano, el Señor, hermano, aleluya, viene por su iglesia y se lleve a su iglesia, pero también se va a llevar a aquellos que estén preparados, aquellos que estén listos. Alabado sea el Señor.
Llamadle en tanto que está cercano, dijo Isaías. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermano, cuando yo leía esto, hermano, ¿sabes qué? A Dios no le importa qué tan sucio estés o qué tan sucio esté. ¿Sabe que para él pecado es pecado? Él no le afecta qué tan sucio estés. Él lo que quiere que lo busques. Él lo que quiere que se le busque, pero que se le busque de corazón. Eso es lo que importa, hermanos. Eso es lo más importante. Y usted podrá decir, hermano, ¿será que yo puedo encontrar a Dios? Todos pueden encontrar a Dios. Dije, todos pueden encontrarlo. A ver, confírmemelo, hermano Vinicio. Jeremías 29:13. ¿Qué dice Jeremías 29:13? Y me buscaréis, ¿cómo dice ahí? Ayúdenme a leer. ¿Y me qué? Y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me vas a buscar. ¿De qué? Todo. No a medias. No. Me vas a buscar y me vas a hallar. El que me busca, me encuentra. ¿Sí? Pero dice, hay una condición ahí. Yo no sé si ya la notó. Me vas a buscar, pero de corazón, porque yo te conozco. ¿Sabe que Él sabe cuando lo buscamos por interés nada más, hermano? O voy para que me ayude el Señor. ¿Cómo se sentirá el Señor cuando lo buscamos nomás solo por la necesidad nomás de ese rato? ¿Cómo se sentiría usted? Una pregunta sobresale ahorita. ¿Cómo se sentiría usted que la gente nomás lo busque nomás solo para digamos aprovecharse de usted, para usarlo, pues? ¿Cómo se va a sentir usted? ¿Mal? Dolido. Dios lo bendiga, hermano. Sí. Ahora, pregúntese usted, ¿cómo se siente Dios cuando solo estamos, Kimi, dame? Y el Señor está también con la palabra, hijo mío, dame hoy tu corazón. Dame. Y sabe que así hay muchos hermanos que solo lo buscamos nomás cuando nos aprieta, cuando necesito. Y Dios es bueno y nos ayuda, esperando también que despertemos un día y que le busquemos de corazón para que lo encontremos. Puede alabar a Dios, puede bendecir su nombre. Isaías 29:13. Oiga lo que dijo Isaías. Y luego el Señor confirma la palabra de Isaías. 29:13 dice pues el Señor. ¿Qué dice? Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra nada más, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado nada más. Desde los tiempos de Isaías ya pasaba esto, hermano. ¿Se da cuenta? Que el Señor sabe cuando lo buscamos y cuando lo buscamos de corazón. Este pasaje, hermano, critica la hipocresía, donde la apariencia de la piedad existe sin una fe auténtica. Y eso pasa. Aparentamos
ser lo que a veces no somos. Porque es fácil aparentar. Es fácil. Yo siempre he dicho, con muchos, y aquí también venimos a la iglesia, cargamos una Biblia, pero el corazón solo Dios sabe, hermano, y uno. ¿Cómo estamos con Él? Alabado sea el Señor. Esto es lo que Santiago, hermano, criticó también en su carta. Llamó al pueblo de doble ánimo, porque seguían aferrándose fuertemente al mundo. Y Santiago dice: y cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mientras afirmaban amar a Dios y adorar a Dios, una acusación paralela, hermano, de este texto a lo que dijo también Isaías, a lo que sucedía también en los tiempos antiguos, y es lo que sucede también. Ahora el Señor confirma la palabra de Isaías y dice en Mateo 15, 8 y 9, el Señor Jesús dijo así, capítulo 15, 8 y 9. El Señor Jesús citó este versículo para ilustrar cómo la gente pueda seguir cumpliendo sus preceptos religiosos externos mientras su relación con Dios está lejos y carece de un corazón dispuesto. ¿Qué dice Mateo 15, 8 y 9? Este pueblo, que dijo el Señor, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Se da cuenta, hermano, que el Señor siempre confirma la palabra, la confirma, la confirma, la confirma? Bendito sea Dios. Ahora viene lo bueno. Vamos a la mitad del sermón, mis hermanos. Primera de Juan, capítulo 1, versos 6 y 8. Dice la palabra: si tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Y aquí viene lo bueno, mi hermano. No todo es malo. No todo, es cierto, hay exhortación y la palabra a veces nos confronta, pero dice aquí: si confesamos nuestros pecados, ¿qué es el Señor, hermano? Él es fiel y ¿qué más? Y justo, ¿para qué? Para perdonar y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él ¿qué? Mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿Ve? Hoy es un día, es una noche de venir y como el Señor conoce, confiesa. No al hombre, a Dios. Y Él es fiel y justo para limpiarnos. Pero anteriormente leímos: búscame, pero búscame de corazón, porque yo te conozco. Se va a abrir el altar entre un rato y el Señor espera. Pero si todo está bien, gloria a Dios. Pero si no todo está bien, esta es la oportunidad que el Señor dice: búscame y me vas a hallar. Porque el Señor está aquí, hermanos. Diga: el Señor está en casa hoy aquí. Él está con nosotros. La solución al problema, hermano, es la condición de confesar el pecado. Cuando se confiesan los pecados, se abre la puerta de la purificación. O sea, Dios purifica y limpia, hermanos. Y se establece la comunión con Dios, porque Él es fiel y es justo. El escritor allá en los Proverbios dice, no está aquí pero se me vino a la mente, dice que aquel que encubre su pecado, ese no va a prosperar. Pero el que los confiesa y se aparta, ese va a alcanzar misericordia de parte de Dios. ¿Se da cuenta, hermano, que no nos conviene encubrir la falta? Hermano, eso es no quererse uno mismo.
Eso es engañarse a uno mismo. ¿Por qué no ser sincero con aquel que nos quiere ayudar? Con aquel que nos quiere bendecir. No hay nada que Dios no pueda perdonar, hermanos. No hay nada que Dios no pueda hacer. Ahora ya no hay nada, hermanos, que nos impide acercarnos a Dios. Dije, no hay nada que nos impide acercarnos a Dios. Cualquiera puede venir delante del Señor. Cuando el Señor muere, por eso se cantó, esa sangre abrió el camino. Ya no hay velo, hermano, que separe al hombre de Dios. Ahora usted puede venir al altar y hablar con Dios y ponerse a cuenta con Dios si lo quiere hacer. Esa sangre abrió el camino. Ya el Señor ya no estaba buscando esa perfección para que venga con Él. No sé si me explico. Antes fue así, ahora no. Ahora el asunto es con tu corazón y con mi corazón. Así es el asunto ahora. El corazón. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué, hermanos? Misericordia. ¿Sabe que Dios es Dios de misericordia, hermano? ¿Sabe que a Dios le complace hacer misericordia? Dice que es Él se deleita en hacer misericordia. Bendito sea el Señor. Podemos acercarnos a Dios con confianza y sin temor a recibir, hermano, para recibir misericordia, su ayuda. Ya el Señor Jesucristo abrió ese camino a través de su sacrificio. Él sabe y conoce nuestras debilidades. Ya que Jesús ha expiado nuestros pecados y nos ha hecho aceptables ante Dios. El trono de la gracia se refiere al trono de Dios, donde se manifiesta su poder y su favor, no su justicia, hermano, porque si el Señor hiciera justicia, hermano, estamos fuera. Esto ya se trata de misericordia. No sé si me explico. Aquí estamos hablando de la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron. Sus misericordias nuevas son cada mañana está la misericordia con nosotros. Cada mañana está el Señor, hermano. Cada mañana te está bendiciendo el Señor. Cada mañana te quiere levantar el Señor. Cada mañana te quiere bendecir. Si Él practicara la justicia, hermano, ninguno quedaría aquí. Ni yo también me voy. Porque no hay ninguno perfecto que no haga el mal y nunca peque. Esto se trata de sinceridad y de acercarnos a Dios, pero con un corazón sincero, sin hipocresía, dice la palabra. Alabado sea su nombre. Conclusión: ya no hay más sacrificios, hermanos. Dije, ya no hay más sacrificios. Él ya hizo un solo sacrificio. Dije, Él ya hizo uno solo por todos. Por todos, por todos, por todos, por todos. Él ya lo hizo, ya lo hizo, ya lo hizo. Ya no hay más. No más ofrendas por el pecado. Él ya la dio. Qué ofrenda más tremenda, su cuerpo, hermano. Él dio su cuerpo, Él dio su vida. Ahora es un asunto del corazón. Es un asunto de hacer conciencia y meditar lo que Dios dice en su palabra. En el Génesis ocurrió el pecado, pero vino uno sin pecado. Padre Cristo, dije, vino uno sin pecado, vino uno perfecto. Él fue perfecto. No se halló engaño en su boca.
Cuando lo maldecían, Él los bendecía. El sacrificio tuvo que ser perfecto para poder nosotros estar aquí. Así empezó todo allá en el Génesis. Pero Él vino a buscarte a ti, me vino a buscar a mí. Y de una vez el Señor me movió al último libro de la Biblia. Y unos versos antes de que terminara toda la escritura de la Biblia dice: el que es injusto, sea injusto todavía si quiere. ¿Quiere ser injusto, hermano, hermana? Sigue siendo injusto. Así dice Apocalipsis 22, 11 y 12. Y el que es inmundo, siga siendo inmundo. Así dice su palabra. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía más, dice el Señor. Porque yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno su obra. Vea cómo termina la Biblia casi, ¿eh? Allá hubo mucho pecado, pero ya vino uno que pagó por el pecado. Y termina diciendo unos versos allá atrás, como lo dije. ¿Quieres ser injusto? Sigue siendo injusto. Así dijo Juan. ¿Quieres seguir siendo inmundo? Sigue siendo inmundo. Pero el Señor dice: si eres justo, sigue practicando la justicia. Así dice el Señor. Y el que es santo, santo en la Biblia, aquel es aquel que está apartado del mal. ¿Sabe qué dice el Señor? Síguete apartando más, hijo. Sigue buscándome, que yo te quiero limpiar más. Porque esa palabra santo, hermano, no es fácil, pero no difícil. Sí se puede apartar uno del mal y hacer la voluntad de Dios. Pero de todo lo que dijo ahí Juan, él dice: yo vengo un día y vengo pronto, y mi galardón conmigo, para darle a cada uno según su obra. Voy a pedirle que se ponga de pie. Voy a pedirle a mi hermanita, ya si pone Hebreos 10, 19 al 23. Alabado sea el Señor. ¿Qué tan cerca estamos del Señor, hermanos? ¿Sabe que mientras más nos acerquemos a Él, Él se acerca más a nosotros? No sé si me oyó, hermano, hermana. Si se acerca usted a Dios más, Él se va a acercar. Esa es promesa de Dios. Y yo le puedo decir que nos conviene estar cerca de Dios. Nos conviene. Y nos conviene ser sinceros con Dios. Porque aquella gente le llamó hipócritas muchas veces. Palabras fuertes que usó el Señor. Un día dije yo esa palabra en la célula, pero está en la Biblia. Y se me acercó una hermana y me dijo: hermano, no les hable así porque se van a ir. Ya no van a venir a la célula. Pero hermanos, uno no está para complacer a la gente. Uno está para decir lo que Dios dice de la gente. Porque el evangelio no se tiene que encubrir. Si lo que se enseña aquí está en la Biblia,
Alabe a Dios y dele gracias a Dios. Pero si se dice algo que no está ahí, ahí dice que el que le quite o que le añade, todas esas plagas que están ahí van a venir sobre él. Entonces, a veces la palabra es fuerte, sí, pero cuando Dios habló así, hermano, no lo hacía por lastimarlo, sino para sacarte del error. Porque la palabra siempre nos va a confrontar, siempre. Uno no lee a Dios, Dios nos lee a nosotros y nos dice cómo estamos. Yo dije al principio, ¿qué tan cerca estamos de Dios? Las cosas del Señor no son un juego, hermanos. No son juego. Las cosas de Dios son sinceras y esto se trata de vida o de muerte. Así. Yo le dije a la hermana, hermana, yo prefiero decir la verdad. O que un día me diga el Señor, ¿y por qué no dijiste la verdad? El que va a ser salvo, va a ser salvo. Y el que se va a condenar porque Él quiere. Porque si usted lee allá en Juan 3:17, dice que el Señor no vino al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces el que se condena es uno mismo. Uno mismo. Si lee esto conmigo y luego vamos a abrir el altar, dice: así que, hermanos, nos habla a nosotros, teniendo ¿qué? Libertad. Ya nada nos detiene, hermano. Somos libres para entrar en el lugar santísimo donde nadie podía entrar antes. Ahora usted puede llegar. Gloria a Dios. Dije, ahora podemos entrar. ¿Por qué podemos entrar, hermanos? Por la sangre de Jesucristo. 20 dice: por el camino ¿qué? Nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Y luego dice: y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Qué dice? Acerquémonos. ¿Con qué? Con un corazón, una vez más, hermano, con un corazón sincero, en plena certidumbre de qué? De fe. Purificados los corazones de mala ¿qué? Conciencia, y lavados los cuerpos con agua ¿qué? Pura. El Señor tiene esa agua, mi hermano. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. ¿Cuánto pueden dar gracias a Dios, hermanos? ¿Sabe qué, hermano? Ahora ya no tenemos que buscar a nadie más, o que nos den un permiso o una autorización. Ya no. Eso se terminó. Ahora el Señor te está esperando. ¿Te quieres acercar? Él es amplio en perdonar. Amplio. Él es fiel y justo para hacerlo. Y como Dios no fuerza a nadie, no obliga a nadie, te lo deja a tu conciencia. Si me buscas, me vas a hallar. Es lo que dice el Señor. Ya el altar está abierto. Una buena noche para ponernos a cuenta con el Señor.
una buena noche, hermanos, para venir con el Señor.